Bueno, este video es con el objetivo primero de caracterizar este transformador trifásico. Este transformador trifásico que encontramos aquí es un transformador que tiene varias alternativas. Si ese transformador lo ponemos aquí, pues está apagado. Lo podemos poner acá con un voltaje reducido entre líneas de 22 voltios. Quiere decir, voltaje entre líneas quiere decir entre la línea 1 y la línea 2, la línea 2 y la línea 3, o la línea 3 y la línea 1. Si yo mido tensión entre esas líneas, voy a tener 22 voltios con ese selector en ese punto. Ahora, si quiero tensión más elevada en el secundario, yo lo puedo poner en 38 voltios, que es con el voltaje que vamos a trabajar. 38 voltios de línea, como se especifica aquí, ¿sí? Entre las líneas. Pero no debemos confundir el voltaje de línea con el voltaje de fase. Para esto, quiero indicarles que el voltaje de fase siempre va a ser el voltaje que vamos a medir desde una línea con respecto al neutro. Desde la línea 2 con respecto al neutro, o desde la línea 3 con respecto al neutro. Ese va a ser nuestro voltaje de fase. En este caso, estoy midiendo el voltaje de fase directamente aquí en estas borneras, desde la línea 1 al neutro, con el multímetro. El multímetro me va a medir el voltaje RMS, ¿sí? Ese es el voltaje efectivo que tengo aquí en la fase, digamos, 1, donde estoy haciendo la medida con el multímetro. Entonces recordemos que hay una relación entre los voltajes RMS y pico. Entonces el voltaje que estamos midiendo, recordémoslo, 22 voltios punto 9 RMS es nuestro voltaje RMS, y entonces vamos a calcular el voltaje pico. Entonces el voltaje pico es multiplicar el voltaje RMS por raíz de 2, el cual me va a dar 32.5 voltios de pico, ¿sí? Y de pico a pico de esta señal, recuerden que es una señal senoidal, voy a tener 65 voltios aproximadamente pico a pico. Vamos a mirar esta señal en el osciloscopio. En el osciloscopio tenemos la señal senoidal observada con este canal 1. En este momento lo que me está mostrando el cálculo era que me daban 32.5 voltios aproximadamente de pico, o sea, desde este punto hasta la parte superior de la señal. Pero si la duplico, si multiplico por 2, quiere decir que de pico a pico tendría el doble, o sea, 65 voltios de pico a pico. Vamos a activar el modo de medida del osciloscopio aquí en el botón de medir, y vamos a darle la opción de mostrar todo. En este caso el osciloscopio me va a mostrar todas las medidas que puede tomar de esa señal. Entonces miramos que el voltaje máximo me está hablando del voltaje pico, es 34 voltios. A nosotros nos da cerca de 33, es muy aproximado, está muy bien. Y el voltaje mínimo es 34. Entonces, si yo sumo estos dos voltajes, me va a dar el voltaje pico, que es el que está enseguida, ¿sí? Aquí tengo voltaje pico, aquí el máximo y el mínimo, que podemos observar de esta señal, que coinciden muy cercanamente a esos valores. Recuerden, aquí dependemos de la medición precisa del multímetro. Entonces hay algunos voltios ahí de diferencia, pero son muy pocos. Bien, la frecuencia que tenemos de esta señal es una frecuencia de 60 Hz. La miramos aquí. Y el voltaje RMS, mira que aquí da un poquito más, da 23.3 voltios o 23.2, mientras acá con el multímetro nos estaba dando 22.8, un poco más rebajado, por eso el cálculo nos da un poco menor, ¿sí? Digamos que es cuestión de la calidad de la medición de estos instrumentos. Si yo quisiera creerle a uno, le creería a este osciloscopio mejor. Bien, en ese momento estamos caracterizando el transformador. Este es un transformador trifásico. Voy a apagar aquí. Quiere decir que a la salida vamos a tener tres señales desfasadas 120 grados con niveles de tensión parecidos. Ahora,
yo puedo tomar un voltaje de línea de este transformador, midiendo entonces entre la línea 1 y la línea 2. Vamos a medir entre la línea 1 y la línea 2. Vamos a medir cuánto me está dando. Me está dando 40 voltios. Mire que el transformador dice que debería de dar 38 voltios con el selector donde lo tenemos, pero pues está dando un poco más, está dando 40 voltios. ¿Cómo se calcula teóricamente esta relación? Entonces, el voltaje de fase, como lo decíamos, es el voltaje que yo mido entre la línea 1 y neutro, entre la línea 2 y neutro, o entre la línea 3 y neutro. Ese es el voltaje de fase. En este caso nos estaba dando 22.9, y el voltaje de línea lo calculo multiplicando dicho voltaje de fase por raíz de 3. Ese valor nos da 39.8, ¿sí? Que es el voltaje de línea, muy parecido a como nos estaba dando en el multímetro. Entonces vamos a revisar el multímetro, que nos está dando 40 voltios, y en el cálculo nos está dando 39.8. Entonces aquí tenemos esta tablita para que ustedes la observen. Y ahora quiero mostrarles con el otro canal. Voy a poner el canal 2 en la línea 3 o en la línea 2 para que la miremos acá. Este es el canal del osciloscopio, el canal 2. Voy a ponerlo aquí para que ustedes observen el desfase que se presenta en estas señales trifásicas. En este caso solamente puedo observar dos, y ahí podemos ver la diferencia de fase que hay entre estas dos señales. Son 120 grados, pero podemos ver que las amplitudes son iguales, la frecuencia es igual. Los voltajes que estamos midiendo, ¿cierto? Son los voltajes de línea y de fase. Si yo midiera el voltaje de la señal amarilla con respecto al neutro, pues me da 32 o 33 voltios de pico. Si mido la señal azul, también me da 32 o 33 voltios de pico, como mirábamos. Pero si mido entre estas dos líneas, tengo casi 40 voltios, que se llama voltaje de línea. Bien, entonces es importante observar siempre el desfase de estas señales y recordar que ellas tienen una diferencia de tensión todo el tiempo entre sus terminales.